Vamos a meditar. La idea es que el rosario se empiece muy temprano y no pase de 45 minutos. Cosa que podamos, aquí estamos pasados fuertemente. Vamos a meditar. Les doy un avisito. Muchachos, ¿ya vieron los videos de los sacerdotes? Sí. ¿Quién no lo ha visto? Qué pena. Se han perdido una cosa muy linda. A ver, el retiro con los sacerdotes estuvo excelente. Gracias a Dios fueron tocados. Encontramos una necesidad muy grande en ellos. Necesitaban ese retiro. Salieron felices. Prácticamente todos. Y quedamos amando mucho el sacerdocio y también muy preocupados por la necesidad que hay tan grande de la espiritualidad y de la oración y de la santidad en los sacerdotes. Parece que el Señor nos está regalando este carisma de ayudarle a los sacerdotes, una gracia gigante, nos compromete mucho, pero manejémoslo con sigilo, porque no es que vamos a empezar a hacer retiros de sacerdotes. Hicimos un retiro porque los sacerdotes pidieron que les mostráramos el retiro y querían probarlo y conocerlo. Vimos que les fue muy bien y que fueron tocados. Ellos van a ir a hablar con sus obispos, ellos quieren que ese retiro lo hagan sus amigos, pero eso depende mucho de nuestros obispos. Esto se va a hablar en Conferencia Episcopal Colombiana ahora que empieza el 4 de julio. Oremos para que Dios, el enemigo, no vaya a dañar esto, pero manejemos esto con sigilo, pero reproduzcan esos videos de los testimonios de los sacerdotes por todos los sacerdotes que conozcan. ¿Me comprenden? Reproduzcanlo, pero así a morir. Pero no digan nada. Es decir, ¿eso va a ser el retiro de sacerdotes? No, hizo uno para mostrar cómo era el retiro y callaos, listo, y no más. Cuando empezó Lazos, yo hacía muchos grupos como este que vamos a hacer aquí. Quiero que ustedes aprendan. La espiritualidad es infinita. Infinita en su amor, infinita en su ardor, infinita en los modos, en las formas, porque son infinitas las formas del amor. Voy a meditar aquí un texto que quizás está en el internet. Es la meditación de partes de la Pasión dictado por el Señor a Catalina Rivas, la misma que le habló el Señor del tema de la Eucaristía, ¿se acuerdan? Que ya se hizo una película sobre esto. ¿Cómo se llama? El Gran Milagro. Nos va a hablar el Señor, entonces quiero que estemos en mucha meditación profunda. Para uno alcanzar amor necesita muchísima reflexión, meditación, contemplación y llevar lo que está aquí, acá. La meditación debe ser como la boca que infla un globo y se va hinchando. La meditación es esa cosa que sopla para que el corazón se llene de amor, se inflame de amor. Y hay que hacerlo muchísimo. La vida diaria no nos deja meditar. No sacamos espacios para orar, meditar y contemplar. Y eso es más importante que todo lo que hagamos en la vida diaria. Porque si no, se vuelve rutina la vida. No solamente la vida, sino el matrimonio y el noviazgo y todo. El ser humano pierde el rumbo fácilmente por las actividades, por los compromisos, por todo.
El tiempo para parar es sagrado, así como el Señor nos dio un tiempo para dormir. Y el tiempo para dormir es sagrado. Es más importante dormir que comer. Pues vamos al extremo. Si una persona no duerme, llega un momento donde pues se puede morir, sí, pues sistema nervioso. Entonces Dios en su sabiduría nos dio un tiempo para descansar el cuerpo. ¿Y quién puede decir, no, a mí no, a mí se me acabó el vicio de dormir, eso yo, qué bobada, pues ya, pues yo ya, pues eso ya. No. Dormir y comer son vitales y nadie lo dudaría. Y hay que sacar los espacios para comer. E inclusive para comer bien y despacio y una comida bien presentada. Porque usted come pues, usted puede comer sin cuchara, sin tenedor, sin mantel, sin plato. ¿Sí? Así comen las ratas. Pero nosotros somos seres humanos y cada comida hay que hacerla en su momento, bien presentada, bonita, porque ese espacio también debe servir psicológicamente un espacio de parar todo para alimentarnos y eso tan lindo como es comer, sea también un momento de compartir, de conversar, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. Y ese momento tan sagrado instituyó la última cena en una cena. Para el Señor era muy importante compartir con sus apóstoles. Los momentos de meditación son muy importantes y hay que darles importancia y hay que ponerlos bonitos. Podríamos hacer esto mismo con plena luz y como lo hacemos todos los días, pero hoy variamos porque el amor es así, ¿cierto? Es romántico, el amor es romántico. Y nosotros en nuestras pequeñas familias de misioneros tenemos que ser creativos y variar y no sea todo igual. Porque entonces si todo es igual quiere decir que no estamos amando. Porque el que ama, de verdad, nunca hace algo igual. Siempre el amor es una eterna y permanente novedad. El Señor no se repite. Así leas el mismo Evangelio todos los días y encontrarás novedades en cada uno de ellos. Voy a empezar, vamos a avanzar. Le dice el Señor a Catalina, hijita mía, déjate abrazar por mí, déjate abrazar por mi más ardiente deseo de que todas las almas vengan a purificarse en el agua de la penitencia. Que se penetren de los sentimientos de confianza y no de temor, porque soy Dios de misericordia y siempre estoy dispuesto a recibirlas en mi corazón. La penitencia para el Señor, la misericordia, el perdón, es una puerta gigante. Ahora que hicimos el examen de conciencia en este retiro, fue impresionante. Los sacerdotes que estaban confesando, después de confesar, quisieron arrodillarse y se confesaron ellos también con aquellos que estaban perdonando. Y lloraban unos y lloraban los otros. Y se abrió la gracia a través del sacramento de la penitencia. ¡Qué sacramento tan grande! Así, día a día iremos uniéndonos en nuestro secreto de amor. Primero una pequeña chispa y luego una gran llama. Las almas hay que empezar a tocarlas con una pequeña chispita. No pretendamos tocar a las almas con una llama gigante, pero una chispita de amor bien dada por el Señor en una almita, la enciende. Para encender un fuego no se necesita
la antorcha más grande, se necesita apenas una chispa de verdadero amor, de amor puro, de amor sincero. Una chispa, que es una pequeña flechita del amor de Dios, tiene tanta potencia que puede incendiar todo el mundo entero. ¿De cuántas chispitas de amor tenemos que llenarnos nosotros para tocar los corazones? ¿Cómo tenemos que meditar y contemplar el amor de Dios para que nuestro corazón esté lleno de chispas, para encender corazones, para encender almas? Solo el amor verdadero hoy no es amado. El amor verdadero hoy no es amado. Hagan amar el amor. Hagan amar el amor. Pero para hacer amar el amor, primero hay que rezar, hay que orar. Y hay que tener amor por las almas consagradas. Quien ora por un sacerdote, quien ora por un obispo, quien ora por el Papa, no sabe la inmensidad de gracias que recibe, porque ora y se sacrifica por los consagrados. Es un acto de amor, de caridad, que Dios nunca deja desapercibido. Quien ora por los sacerdotes ciertamente se salva. Lo ha dicho el Señor en innumerables ocasiones. El amor por los sacerdotes y la oración por ellos es de las bendiciones más grandes que puede haber y de la que mejor premia a nuestro Señor. Oren mis hijos por las almas consagradas, han perdido el entusiasmo y la alegría en el servicio. Oren también por aquellos sacerdotes que realicen el milagro de los milagros en el altar y cuya fe es lánguida, es pobre, es poca o se está perdiendo, como una llamita que se está apagando. Su fe languidece y hay que orar por esos consagrados y por esos sacerdotes y tener un amor gigante por el sacerdocio. Piérdanse en mí como una gota de agua en el océano. Miren qué figura tan linda. Una gota de agua que cae en el océano, se pierde. ¿Se vuelve qué? Océano. Se vuelve océano. Si nosotros, que somos una pequeña gotica de amor, nos sumergimos en el amor de Dios, nos volvemos amor con Él. Y en ese amor con Él están, de una manera muy especial, los sacerdotes. Cuando te creé, besé tu frente, signándote con la señal de mi predilección. Busquen almas, porque son pocas las que me aman. Miren lo que está diciendo el Señor, busquen almas, que son pocas las que me aman. En alguna ocasión le dice el Señor a Catalina Rivas, en el mundo, para esa época había 6.500 millones de personas, solamente me aman realmente 500 personas en todo el mundo. ¿No les parece impresionante eso? 500 personas que lo aman realmente, pues con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, como dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Busca almas e imprime en sus mentes la visión del dolor en la cual me consumí.
Los hombres sin saberlo están prontos a recibir grandes dones. En el momento en que las almas se abren al amor eucarístico y al amor de la pasión del Señor, toda esta contemplación de la pasión, que está muy claramente escrita en el Evangelio en primer lugar, pero que también está en Valtorta, en los últimos libros de El Hombre Dios, también está en Luisa Picarreta, Las 24 horas de la Pasión, en Santa Brígida, en María Jesús de Agreda, que es un libro buenísimo que quiero que ustedes ojalá lo tengan, que se llama La mística ciudad de Dios. Es profundísimo ese libro. Es un tomo muy grande. Está también en tomitos chiquitos y también en grande. Si nosotros aprendemos a meditar constantemente la pasión y nunca se nos olvida, como esa pedagogía que tiene las oraciones de Santa Brígida de todos los días hacer la pasión, eso revienta un alma. Y ojalá, pues la revienta de amor. Ojalá un alma, nosotros pudiéramos hacer, por ejemplo, el Getsemaní, que es los jueves, que el Señor se lo dio a un vidente de África y se hace una consagración a la sangre de Cristo a través del Getsemaní. Lo hacen los jueves hasta las 3 de la mañana. Y es una devoción de reparación, pero si ustedes la pueden hacer, y en Lazos está permitido hacerla, y el que pueda y quiera debe hacerlo, crecerá enormemente, porque un alma reparadora es un alma llena de amor. Yo estoy junto a ti cuando haces lo que te pido. Es como si me quitaras la ardiente sed que me secó hasta los labios en la cruz. Cuando una persona obedece al Señor, y cuando una persona obedece lo que el Señor le pide, lo alivia. Y Él dice que le quita la sed. Miren el valor tan gigante de hacer la voluntad de Dios. Y cuesta, pero alivia al Señor. La felicidad que Dios tiene cuando una persona hace la voluntad de Dios es inmensa. Pero para hacer la voluntad de Dios hay que estar concentrado. Porque hay que estar concentrado en Dios, porque si uno está concentrado en uno, termina haciendo su propia voluntad. Uno tiene que vivir como dependiente, como si uno fuera un trabajador del Señor y no como si uno fuera un patrón. Si uno se considera como un patrón, hace lo que uno quiera. Pero si uno se considera como un trabajador de la voluntad divina, uno hace lo que su patrón le dice. Si usted se considera un patrón, estamos perdidos. A toda hora dependí como un siervo. He aquí la esclava del Señor, hágase de mí según su palabra. La Virgen María, a pesar de ser la Madre de Dios, siempre era de una dependencia total en la voluntad divina. Y nosotros tenemos que aprender a crecer en esa dependencia de la voluntad, no perdiendo en el día el pensamiento en que yo estoy haciéndolo todo para agradarlo a Él, para servirle a Él, como si nosotros tuviéramos un delantal puesto a toda hora para hacer la voluntad de Dios. Ese delantal que tenemos puesto a toda hora, que se llama el delantal de la gracia, también se puede asumir como la medallita de la Virgen es una medalla de esclavo. La cadenita significa que soy un esclavo del amor, es decir, todo lo consulto, todo lo obedezco, todo lo pregunto. Yo no soy patrón, yo soy un trabajador. Amén. Me haré presente cada vez que invoquen mi pasión con amor. Repito, me haré presente cada vez que invoquen mi pasión con amor. Una de las maneras como Dios se hace presente, que son miles, es hacer presente mi pasión. Entonces es un regalo muy grande. Estoy frío, estoy triste, estoy mal. Acércate al Señor. ¿Cómo lo haces? Hacer presente mi pasión.
Te concederé el vivir unido a mí en el dolor que experimenté cuando en Getsemaní conocí los pecados de todos los hombres. O sea, el Señor en la meditación de la pasión participa de su dolor a las almas, es decir, participa de su amor. Y el alma que Dios le participa del dolor por las almas se hace misionero, se hace uno con el amor, adquiere el celo apostólico y recibe uno de los dones más grandes que puede haber, amor por las almas, en unión con Cristo. Ya no eres tú quien ama, es Cristo quien ama en ti, porque Él te participa de sus dolores. O sea que eso es uno de los beneficios grandes de la meditación amorosa de la pasión de Cristo. Sé consciente de ello, porque a pocas criaturas llamo a esta especie de pasión, pero ninguna de ellas comprende qué predilección he puesto en ellas al asociarlas a mí en la hora más dolorosa de mi vida terrena. Cuando un alma tiene la dicha de conocer los dolores del Señor en su pasión, lo que Él sintió por las almas, el Señor la asocia a Él de una manera especial. Hay almas que consideran mi pasión, pero son muy pocas las que piensan en la preparación de mi vida pública, mi soledad. El Señor, en su vida pública, tuvo muchos momentos de soledad. Le tiraban piedras, no lo comprendían, dudaban de si era el Mesías haciendo los milagros que hacía. Hasta los discípulos dudaban, y ustedes quieren dice quién soy yo, como en estos días en el Evangelio, ¿cierto? Y Él, el amor caminando por las calles, la misericordia por todas partes, la evidencia de ese Señor, el amor en vivo y en directo, y no era considerado y dudaban. Eso producía en Él una inmensa soledad. Qué ceguera la del hombre, qué tristeza. Venir un Dios desde el cielo, encarnarse y estar ahí ejerciendo su amor y su misericordia, su compasión, su ternura, su luz, su sabiduría, y no verlo y no reconocerlo. Por ejemplo, en Judas, ¿no les parece muy triste? ¿No les parece una gran soledad? Inmensa soledad. Entonces el Señor dice, piensen en eso, en la preparación de mi vida pública, fue en la soledad. Los 40 días que pasé en la ladera del monte fueron los días más angustiosos de mi vida, porque los pasé completamente solo, preparando mi espíritu para lo que vendría. Sufrí hambre, sed, desaliento, amargura. Sabía que para ese pueblo mi sacrificio sería inútil, puesto que me negaría. En esa soledad percibí que ni mi nueva doctrina, ni mis sacrificios y milagros podrían salvar al pueblo judío, que se convertiría en deicida, es decir, matar a Dios, ¿cierto? Asesinar a Dios. Ustedes dirán, es lo mismo hacer estas meditaciones en mi casa, yo las puedo hacer solo. No es lo mismo. La gracia que hay rezar en comunidad, amar juntos, en familia, meditar juntos, es gigante. El amor se transmite de persona a persona. Se le enciende a uno el corazón cuando comparte a Dios, en el que predica y en el que recibe.
Y ahí por qué se necesitan las comunidades. La vida católica es de compartir, es de hablar, es de darse. Por eso ustedes necesitan tener un contacto personal con sus misioneros y hacer estas reflexiones y estas meditaciones. Si usted dice, bueno, vayan, recen solos, vayan, mediten solos, hagan todo solos, hagan el apostolado solos, a lo último, ¿qué quedaría de nosotros? Nada. Nosotros, la fuerza de la comunidad es muy grande. Es bueno que lo hagan solos también, pero también en la comunidad se refuerzan las cosas. Sigamos meditando. Sin embargo, debía cumplir mi deber, la misión divina. Debía dejar mi semilla primero y morir después. Qué triste es esto, mirándolo desde el plano humano. Imagínense en eso. Él sabía que tenía que regar la semilla y morir. Desde el punto de vista humano, wow, increíble. Todas ustedes, aún las que están recién casados, sepan que son una semilla que tiene que morir y dejar esa semilla. Todos tenemos que morir, como Cristo, y dejar una semilla. Y si no morimos, no nos parecemos a Cristo, porque el morir significa esperanza y fe en la eternidad. Esto aquí es para aprovecharlo y para dejar una huella de amor en los demás. Yo también fui hombre y sentí penas y angustias. Me encontré muy solo. El sacerdote tiene una vida muy sola respecto al mundo y muy acompañada respecto a Jesucristo. Por eso el sacerdote que pierde la unión con Cristo está perdido, porque el mundo no comprende el concepto del sacerdocio. El sacerdote es otro Cristo. Cristo estuvo muy solo con respecto a los hombres. Pero respecto a su Padre, nunca estuvo solo. Siempre se sintió acompañado de su Padre en la oración. Por eso cuando el Padre Celestial en un determinado momento lo abandonó y él no se sintió como acompañado y respaldado en el momento de la pasión, dijo esas palabras tan impresionantes: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La soledad de Dios es la soledad de las soledades, no la soledad de los hombres. Cuando un sacerdote quiere acompañarse de una mujer, de un hombre, de otra criatura, de un amigo, de una cosa, ha perdido el sentido de su sacerdocio. La compañía del sacerdocio por sí misma es Dios, no los hombres. Con los hombres es soledad. Porque nunca valoran los esfuerzos, las cosas, y no venimos a que las criaturas nos alaben. No venimos a estar de cara a los hombres para darles gusto, para recibir aplausos, para recibir alabanzas, sino que vinimos a decirle la verdad a los hombres, y a veces los hombres no aceptan ni quieren recibir la verdad. Si el sacerdote nunca habla del purgatorio, nunca habla del infierno, nunca habla de las verdades, nunca ayuda a las almas, nunca les exige, se vuelve un sacerdote bacán, mundano. Y para tener sacerdotes de esta naturaleza, es decir, de mundo, las encontramos en las discotecas, en los bares, en los talleres. Gente de mundo es lo que hay por todas partes. Pero cuando una persona, un laico, un fiel, ve a un sacerdote, quiere ver a alguien que le habla de Dios, que siente que él está unido a Dios, que viene de Dios, que da a Dios, que vive en Dios, que hay sobrenaturalidad en él,
y no simplemente una humanidad mundana. De eso está lleno el mundo, pero lo que no tiene el mundo es personas espirituales y de Dios. Lo mismo de los misioneros. Los misioneros no se pueden mundanizar. Los misioneros tienen que estar unidos a Dios para que las personas del mundo vean un ser espiritual, realmente espiritual, conectado con el Señor. Yo también fui hombre y sentí penas y angustias. Debía dejar mi semilla primero y morir después. Qué triste es esto, mirando desde el plano humano. Yo también fui hombre y sentí penas y angustias. Me encontré muy solo. Mortifiqué mi cuerpo con el ayuno, mi espíritu con la oración. Pedí por toda esa humanidad que me desconocería, que me sacrificaría tantas veces. ¿Cómo hacía el Señor para mantenerse alejado del mundo, de los placeres, con esta fórmula tremenda? Mortifiqué mi cuerpo con el ayuno y mi espíritu con la oración. Pero mire que habla de la oración como una mortificación. ¿Nos cuesta orar? O sea que para orar también hay que mortificarse, hay que sacrificarse. La oración, uno dice, pero ya no siento esa alegría para orar. Hay momentos donde usted siente alegría para orar, pero hay momentos donde le cuesta. Pero esa mortificación para hacer oración es lo que alivia tu alma y tu espíritu. Cuesta orar muchas veces, pero el Señor dice, mortifiqué mi cuerpo con el ayuno y mortifiqué mi espíritu con la oración. Fui tentado como cualquier otro mortal y Satanás jamás me sintió más curiosidad por saber quién era el hombre que permanecería en tanta soledad y desamparo. O sea, Satanás estaba impresionado de saber quién era esta persona tan mortificada en todo sentido. Pero no tenía la certeza total de que era el Mesías. Sabía que venía un Mesías, pero no estaba totalmente seguro. Pero veía gran santidad, inmensa santidad, como una persona se iba para el desierto a orar, a mortificarse, a estar solo y desamparado. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que Jesús hubiera estado 30 años con Jesús, con San José y la Virgen, y en vez de estar predicando más y más y más? El Señor nos da un ejemplo de que para hacer una eficacia en el apostolado se necesita gran preparación en oración, en obediencia, en ayuno, en muchas cosas, en soledad, para después ir a dar al Señor. No nos dé miedo de esos momentos donde nosotros estamos orando, meditando. Ahí es la fuerza del momento de gracia, del chispazo de gracia que da aquel que lleva horas de preparación en la oración, en la meditación, en el sacrificio ofrecido, en el estado de gracia permanente. Los momentos de tocar alma son chispazos, pero esos chispazos vienen cuando uno lleva horas y horas de meditación, de oración, de amor, momentos como este, a solas y en compañía. Por eso sería muy triste perder los miércoles de espiritualidad y no tener momentos como este, y dedicarlo a cosas administrativas o no ir. Muchas veces en la casa uno se distrae tanto o lo distraen tanto que uno sale de su casa para ir al grupo, pero en ese grupo que el espacio sea de altísima calidad en la entrega de espiritualidad. No podemos perder nosotros un solo segundo, misioneros, de oración, de meditación.
Por eso incluí el martes la oración, porque de la oración sale todo. Ahora vamos al relato de mi pasión. Piensen en todo cuanto tuve que padecer por salvar al hombre, para poder reinar en su corazón, para hacerle posible la entrada en el reino de mi Padre. No es posible que nosotros vamos a hacer lo mismo que hace Jesucristo, bien sea como misioneros o como sacerdotes, sin sacrificarnos y orar constantemente por aquellas almas con las que Dios nos va a poner en contacto. Así como una niña, sin conocer el futuro novio, ora por su futuro novio y su esposo, sin conocerlo, así nosotros debemos sacrificarnos, orar y amar a esa persona que en el futuro nos pondrá el Señor para evangelizarlo y hablarle al corazón, sin saber quién es. Nuestra vida tiene que ser un solo sacrificio por aquellas almas a las cuales vamos a predicar y a dar al Señor. El relato de mi pasión da gloria a mi Padre y santidad a otras almas elegidas. La noche antes de ser entregado fue plena de gozo por la cena pascual, inauguración del eterno banquete en el que el ser humano debía sentarse para alimentarse de mí. Miren qué figura tan linda, un inmenso banquete en el que el ser humano debía sentarse. O sea que en esa cena que nosotros vemos con 12 apóstoles, 11, porque uno se fue, pero ahí estaba la Santísima Virgen María al lado, en la habitación del lado. El Señor quería que fuera para todo el mundo y para todas las personas. Si yo preguntase a los cristianos qué piensan de esta cena, seguramente muchos dirían que es el lugar de sus delicias, pero pocos dirían que es la delicia mía. Hay almas que no comulgan por el gusto que experimentan, sino por el gusto que yo siento. Son pocas, pues las demás solo vienen a mí para pedir dones y favores. Qué hermosura esta meditación. El Señor dice que hay personas que dicen, sí, yo voy a ir a comulgar para recibir a Cristo, para llenarme de Él, para pedir dones y carismas, para que me dé la fuerza. Pero qué pocos sienten en su corazón que van a comulgar para que Él se sienta feliz, para darle gusto a mi Dios. Eso mostraría un alma muy limpia y muy pura que no quiere tanto pedir para sí, sino darle gusto al ser que ama. Yo abrazo a todas las almas que vienen a mí, porque vine a la tierra a hacer crecer el amor en ellas, en las que abrazo. Y como el amor no crece sin penas, así yo, poco a poco, voy retirando la dulzura para dejar a las almas en su aridez, y esto para que vayan ayunando de su propio gusto, para hacerles comprender que deben tener la luz puesta en otro deseo, el mío. Vamos a meditar esto tan profundo. Hay almas que una vez convertidos en ese primer amor, en ese primer enamoramiento, quieren recibir y recibir, y el Señor les da. Pero de pronto quisieran quedarse recibiendo para sí, sin darle gusto al Señor. Se vuelven egoístas. Dame y dame y dame, pero no le dan al Señor. Entonces el Señor hace una cosa, les quita ese gusto y les da aridez.
Hay almas que no, dice así: yo abrazo a todas las almas que vienen a mí, porque vine a la tierra a hacer crecer el amor en las que las abrazo. Y como el amor no crece sin penas, así yo poco a poco voy retirando la dulzura para dejar a las almas en su aridez. Retira la dulzura. Oigan, el amor no crece sin penas. Y esto para que vayan ayunando de su propio gusto. Se vuelven unas almas contempladas, caprichosas. No, es que como no siento, entonces no amo. Como el Señor no me volvió a dar esos consuelos y esos dulces espirituales y esas cosas, entonces no amo. Entonces, como ya no me quiere, yo tampoco lo quiero. Entonces dice el Señor que le quita ese gusto, para que ayunen de su propio gusto, para hacerles comprender que deben tener la luz puesta en otro deseo, el mío. Entonces el Señor hace un intercambio. No es tanto, las cosas de Dios no es tanto para tu propio gusto, eso le pasa a muchos misioneros. La bacanería de ser misionero, lo bueno, pues hablando en términos mundanos y tal cosa, pero ya cuando empiezan los sacrificios y le dicen que vaya para allí, que vaya para acá, cuando ya es dándole gusto a Dios, entonces ya no, se perdió el entusiasmo, porque es al ritmo mío y yo escojo las cosas que a mí me gustan y no las que le gustan a Dios y a las almas. Y dice así: ¿por qué hablan de aridez, como si fuese señal de disminución de mi amor? ¿Por qué hablan de aridez, como si fuese señal de una disminución de mi amor? Han olvidado que si yo no doy alegría, deben probar ustedes sus arideces y otras penas. El Señor entonces dice así: pregunto, ¿el Señor en su vida sintió soledades, penas, amarguras, tristezas y todas estas cosas? Y Él era el amor. Y si Él las sintió, entonces nosotros no vamos a sentirlas. Si Él sintió ataques, aridez, entonces no es amar quien no participa de todo lo del amado. Quien no participa de lo del amado, entonces no ama. Si nos quedamos a toda hora en gustos, entonces ¿qué? El Señor de alguna manera le hace experimentar lo mismo que Él experimentó, y ahí es una prueba de amor. Ser capaz de vivir en fe y no a toda hora en el gusto. Les pongo un ejemplo. Un niño que el papá le da gusto en todo. Papá, yo necesito unos patines, tenga los patines. Papá, yo necesito ir a tal parte, lo llevo. Papá, yo necesito comer esto, hágale. Yo no quiero comer esto, entonces no come. A lo último, el niño, pregunto, piensa en sus propias cosas casi que totalmente, pero piensa en la angustia del papá, se le olvida por completo. No sabe ni quién es el papá que tiene, sino el que me da todo. Entonces el papá llega un momento
en que le dice, no te doy ya más esas cosas. Y así que hace el niño, piensa en el papá. Ya no en él, sino en el papá. Eso hace el Señor con nuestras arideces, para que pensemos en el papá, para que lo necesitemos, para que lo valoremos, para que no nos acomodemos en solo gustos. Vengan a mí almas, pero no piensen sino en que soy yo quien todo lo dispone y quien los incita a buscarme. Si supieran cuánto aprecio el amor desinteresado y cómo será reconocido en el cielo, cuánto gozará de él el alma que lo posee. Entonces nosotros como misioneros y en el amor de Dios tenemos que tener una madurez en el amor. Es un amor sacrificado, es por Él. Es en su amor que encontramos todas las delicias y darle gusto a Él. No tanto que nosotros cuando oramos siempre estamos, Señor, yo tal cosa, Señor, mi necesidad, Señor, Señor, tal momentico. Piensa más en el Señor, no importa en qué situación estás tú. Aprendan de mí, queridas almas, a amar únicamente para hacer gozar a quien las ama. Copien esto. Aprendan de mí, queridas almas, a amar únicamente para hacer gozar a quien las ama. ¿Hasta qué horas? Va muy bien. Aprendan de mí, queridas almas, a amar únicamente para hacer gozar a quien las ama. Tendrán dulzuras y mucho más de lo que dejan. Gozarán tanto de cuanto yo les he hecho capaces. Creo que esto lo pueden encontrar en el internet, esto debe estar en el internet. ¿Alguien lo ha buscado en el internet? ¿No saben? De todas maneras, yo a Ana María le voy a dar este librito, le voy a... ¿Qué? Juan, explícate esa frase anterior. Gracias. ¿Tendrán dulzuras? Aprendan de mí, queridas almas, a amar únicamente para hacer gozar a quien los ama. Es decir, esto es una pregunta muy conocida, por ejemplo, en los matrimonios. Hay personas que dicen, yo me casé para ser feliz. Para yo ser feliz. ¿Sí o no? Para que me hagan feliz, un hombre que me ame, o una mujer que me ame, para que me haga feliz a mí. Y resulta que eso no es el amor, es un amor egoísta. El amor es hacer ser feliz al otro. Y haciendo feliz al otro, soy feliz. Amar es darse, no tanto que me den. Eso es un amor maduro. En el caso de Dios es así. Nosotros, todo esto de ser misioneros y todo esto de amar es para hacer feliz al Señor. Comulgamos para hacerlo feliz a Él. Somos misioneros para que Él sea feliz, para llevarle almas a Él. Porque Él me lo ha dado todo. Nosotros debemos devolverle todo a Él. Dice que las almas que aman así tendrán dulzuras y mucho más de lo que dejan. Gozarán tanto de cuanto yo los he hecho capaces. Yo soy quien los preparó el banquete. Yo soy el alimento.
¿cómo entonces puedo hacerles sentar a mi mesa y dejarlos en ayunas? Yo les prometí que quien se alimenta de mí no tendrá más hambre. Yo me sirvo de las cosas para descubrirles mi amor. Sigan los llamados que les hacen mis sacerdotes, los cuales toman ocasión de esta fiesta pascual para conducirlos a mí. Pero no se detengan en lo humano, de lo contrario, harán cesar el otro objetivo de esta fiesta. Nadie puede decir que mi cena se haya hecho su alimento cuando experimentan solo dulzura. El amor crece para mí a medida que cada uno se deja a sí mismo. El Señor nos está haciendo madurar en el amor. Y tú puedes experimentar el amor agradando al ser que tú amas, a Dios, y Él te devolverá las dulzuras que Él considera. Y no al revés. No quieras experimentar dulzuras y alegría sin darle gusto al ser que amas. Sería un amor egoísta. El Señor dice, no, primero dame gusto a mí, agrádame a mí, hazlo todo por mí y yo te daré las alegrías cuando me parezca, ¿cierto? Y no al revés. Ahora, muchos sacerdotes lo son porque yo quise hacerlos mis ministros, no porque me sigan de verdad. Oren por ellos. Deben ofrecer a mi Padre la pena que yo sentí cuando en el templo eché por tierra los bancos de los mercaderes y reproché a los ministros de entonces por haber hecho de la casa de Dios una reunión de logreros, de vendedores por ahí, logrando cualquier cosa. Como ellos me preguntaron con qué autoridad, yo hacía eso, sentí una pena aún mayor al comprobar que la peor negación de mi misión venía justamente de mis ministros. Por ello, oren por los sacerdotes que tratan mi cuerpo con sentido de costumbre y por ello mismo con muy poco amor. Pronto sabrán que esto debía decirles porque los amo y porque prometo a quien ore por los sacerdotes, la remisión de toda la pena temporal de vida. No habrá purgatorio para quien se aflige a causa de los sacerdotes tibios, sino paraíso inmediato después del último aliento. Impresionante. Vamos a orar por los sacerdotes durante toda nuestra vida. ¿Para recibir el premio o para agradar a Dios? Y ahora vuelvan a hacerse abrazar por mí, para recibir la vida que les participé con infinita alegría a todos ustedes. Aquella noche, con infinito amor, lavé los pies a mis apóstoles, porque era el momento culmen de presentar a mi iglesia al mundo. Quería que mis almas supieran que aun cuando estén cargadas de los pecados más grandes, no están excluidas de las gracias, que están junto a mí las almas más fieles, están en mi corazón recibiendo las gracias que necesitan. Qué congoja sentí en aquel momento, sabiendo que en mi apóstol Judas
estaban representadas tantas almas que reunidas a mis pies y lavadas muchas veces con mi sangre, habían de perderse. En aquel momento quise enseñar a los pecadores que no porque estén en pecado deben alejarse de mí, pensando que ya no tienen remedio y que nunca serán amados como antes de pecar. Pobres almas. ¿No son estos los sentimientos de un Dios que ha derramado toda su sangre por ustedes? Vengan todos a mí y no teman, porque los amo. Los lavaré con mi sangre y quedarán tan blancos como la nieve. Anegaré sus pecados en el agua de mi misericordia y nada será capaz de arrancar de mi corazón el amor que les tengo. Amados míos, no los he elegido en vano. Respondan con generosidad a mi elección, sean fieles y firmes en la fe, sean mansos y humildes, para que los demás sepan cuán grande es mi humildad. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo se siente? ¿Les ha gustado este momento? Los que quieran recibir este folletico se comunican con Ana María la próxima cita. Solamente los que vengan la próxima semana recibirán el librito. Hermano, una cosita como para tener en cuenta que el Señor habla un poquito de todo lo del desierto y todas las cosas que el Señor nos quita. Es muy bueno que nosotros tengamos presente eso cuando se nos acercan los misioneros a contarnos cosas que no siento nada, que me siento vacío, me siento seco. Sí. Tener esos criterios muy presentes para poderlos orientar, porque lo que más preguntan Es eso. Bueno, pero ¿fue un concepto importante o no? O sea, el amor te quita ese gusto para que tú pienses en tu padre y valores tu padre y no para que quedes ahí como un niño contemplado. ¿Cierto que sí? Entonces es un momento grande, te está haciendo el Señor, pero ¿cuántos desisten en ese momento y creen que Dios no nos está amando? Entonces es como un niño que cuando el papá le quita los gustos, se va contra su padre. ¿Cómo diferencia uno, o cuáles son las señales para diferenciar entre la tentación y el desierto? O sea, la aridez de pronto espiritual con la tentación. En el desierto siempre hay tentación. En la tentación no siempre hay desierto. Es decir, cuando uno está en desierto hay muchas tentaciones. Momento donde usted está aprobado, pero donde el alma tiene que elegir o peca o ama más. Es decir, el desierto es una prueba de amor y de aumento de la fe, la esperanza y el amor. Porque solamente las almas que en un desierto persisten son las que tienen realmente fe. Y las que no tienen fe caen inmediatamente en el pecado. Es muy fácil comer en el desierto, comer pecado, comer mundo, comer del demonio y de la carne. Dejarse tentar es facilísimo. Pero solamente las almas de fe logran pasar al otro lado y salir airosas, uniéndose más a Dios. La fe une a Dios, no siempre con el gusto, pero ciertamente siempre triunfa la fe, aún en medio de las dificultades más grandes. Jesucristo, cuando dice, ¿por qué me has abandonado?, no perdió la fe. Aumentó la fe, pero que se haga tu voluntad. Lo dijo inmediatamente. Es decir, me siento solo, estoy probado, no sé si voy a aguantar,
pero que se haga tu voluntad. Inmediatamente se lanzó y se abandonó en Dios. Cuando un alma se abandona en Dios, es un paso superior en el amor. Lo primero paso del amor, lo primero es amar, segundo confiar y tercero abandonarse. Para ser capaz de pasar al estado de abandono es necesario la aridez, la prueba, que todo parece mal. Y ahí, al abandonarse, al entregarse a Dios sin ver, sin sentir, crece inmediatamente esa gracia tan grande que es la de las almas que se saben abandonar en Dios y no en sí mismos, en el mundo, en el pecado o en todas las cosas. El amor tiene que ser probado. Y una de las maneras que Dios tiene para probar el amor es quitarle los gustos. Y si tú eres capaz de caminar en fe en medio de un desierto, es porque Dios es el que está en ti y no tú. Quien camina en fe en un desierto, lleno de sed, lleno de hambre, lleno de angustia y sigue caminando, es una prueba de que la fuerza no es humana, sino divina. Porque nadie puede caminar así, sino es Dios el que lo hace caminar. Y determinada la prueba puede decir, ha sido Dios quien me ha sostenido y no yo. Les doy un saludo muy especial, muchachos. Necesito que trabajemos bastante. Enseguida nos quedamos los seminaristas para que cuadremos bien el programa. ¿Sí? Te espero. Listo. Bueno. Levante la mano los que les gustó esta metodología. Todos. ¿Sencilla o no? Pregunto, ¿ustedes serán capaces de hacerla con sus misioneros? ¿Qué se necesita para reproducir esto en un grupito de oración con misioneros? ¿Qué se necesita? 3 velitas. Orar antes y se necesita una cosa, leer muy bien. Quien no sabe leer no puede, quien no sabe leer, le queda muy difícil hacer un grupo de buena lectura. El que lee bien no cansa, hace descansar. Quien lee mal está perdido. O sea que hay que aprender a leer. Para ser misionero hay que aprender a leer bien. ¿Sí? Hagan estos grupos, busquen pasajes bien lindos, hagan momentos cálidos. Yo sé que es difícil un momento de estos, pero no pensemos tanto en nosotros, sino en el Señor, en el que debemos de pensar constantemente, en el que debemos realmente pues vivir para Él, porque se lo merece todo. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes.